Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a la formación en abierto Profes Digitales de la Universidad Internacional de Valencia, una serie de contenidos formativos que te ayudarán a desarrollar tu competencia digital docente. Mi nombre es Nelly Carrera, soy docente de formación, máster de enseñanza de español y diploma de estudios avanzados en estudios irlandeses. Durante los últimos años he venido desarrollando mi labor profesional en varios ámbitos, en diferentes aspectos, pero siempre apoyando la formación docente, la formación del profesorado, ya que considero que esto es uno de los elementos claves en la innovación educativa. Y esto es precisamente una de las cosas que hago en European Schoolnet, donde trabajo gestionando la rama educativa y pedagógica de la iniciativa de la Comisión Europea EU Code Week o la Semana de la Programación, así como otros proyectos europeos que potencian y promueven la competencia digital docente. Si queréis encontrarme en Twitter, podéis buscarme con el usuario na_carrera. En este vídeo de la formación en abierto Profes Digitales hablaremos un poco de la innovación educativa, qué es la innovación educativa, de la competencia digital docente y también hablaremos brevemente de la evaluación de la competencia digital docente, ¿no? Así como de alguna herramienta que nos permite autoevaluar la competencia digital. Y ya que en este vídeo vamos a hablar de innovación educativa, conviene un poco preguntarse o consultar qué es lo que opinan los expertos sobre la innovación educativa, ¿no? Cómo lo definen ellos, ¿no? Jaume Carbonell, por ejemplo, define la innovación educativa como un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa, etc. Por su parte, Sainz Echaluce añade que la innovación educativa conlleva cambios en el aprendizaje y que para que el proceso de cambio sea considerado innovador debe responder a necesidades, ser eficaz, eficiente, sostenible en el tiempo y sus resultados transferibles más allá del contexto donde hayan surgido. He señalado estas dos definiciones porque me parece relevante cualquiera de las dos, ¿no? Porque por una parte mencionan que la innovación es un proceso que continúa en el tiempo y por otra parte mencionan también que para que ésta sea eficaz debe responder a unas necesidades específicas, ¿no? Y esto es relevante porque muchas veces como profesores o como docentes, cuando queremos traer la innovación a las aulas, nos planteamos cuáles son realmente las necesidades del profesorado, como nosotros mismos o incluso del alumnado, ¿no? ¿Por qué queremos traer, por ejemplo, las tecnologías al aula, ¿no? ¿Con qué propósito, con qué objetivo? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? Muchas veces creemos que para innovar lo que tenemos que hacer es traer las TIC, integrar las TIC en el aula con nuestros alumnos y aunque en muchas ocasiones esto pueda ser así, esta sea la respuesta, en otras ocasiones puede no serlo también, ¿no? Entonces es importante que como profesores os paréis a reflexionar siempre que vais a integrar las tecnologías en el aula, penséis un poquito y decidáis siempre si es necesario utilizar la tecnología, por qué y con qué propósito, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las necesidades específicas de vuestros alumnos también y por supuesto el contexto que estéis tratando. En European Schoolnet nosotros trabajamos con muchos profesores que constantemente están en proceso de innovación, ¿no? Que desean traer la innovación a las aulas y para ello pues asisten a Bruselas a cursos de formación, siguen cursos en línea, se presentan a talleres y un montón de cosas más, ¿no? Por eso precisamente sabemos que los profesores se enfrentan a un montón de desafíos de muchos tipos y con muchos grados de complicidad. Algunos fáciles de alguna manera de superar y otros no tanto, ¿no? Por una parte los profesores sabemos que nunca tienen tiempo, ¿no? El que diga que tiene tiempo de llegar a su casa y ponerse a hacer algo innovador a lo mejor miente o a lo mejor es demasiado profesional, ¿no? Y ya ha aprendido un montón de cosas. Normalmente los profesores no tienen tiempo de llegar a su casa y ponerse a preparar una lección muy innovadora, ¿no? Esto es un desafío que normalmente nos encontramos. Por otra parte, muchas veces los profesores quieren hacer cosas, quieren hacer cursos y seguir cursos, pero en muchas ocasiones estos cursos están en otros idiomas, ¿no? Entonces es complicado para ellos a lo mejor seguir esta oportunidad de desarrollo profesional, ¿no?
Luego en muchos otros casos, tenéis este GIF aquí que seguramente conozcáis, en muchos casos la innovación educativa no se produce por un problema de accesibilidad, ¿no? Existe una falta de competencia digital bastante grande y en muchos casos los docentes quieren utilizar la tecnología pero o no les han enseñado a hacerlo o a lo mejor incluso lo han intentado y les puede pasar esto, ¿no? Que es normal, es totalmente normal las primeras veces que utilizas la tecnología, ¿no? Sin embargo, esto por supuesto te echa un poco para atrás para la siguiente vez. Además, tenemos también, cuando hablamos de traer la innovación al aula, este tipo de personas, ¿no? Sabemos que es muy difícil cambiar el pensamiento conservador y tradicional, ¿no? Porque por una parte tenemos a la gente que está en contacto diario con la tecnología, con las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, etcétera, y luego por otra parte tenemos a gente que es todo lo contrario, ¿no? Que no pueden ver la tecnología. Sería un poco la tecnofilia en contra de la tecnofobia, ¿no? Sería un poco en la contraposición. Y esta gente precisamente, la que tiene un poquito de miedo, que tiene un poquito de aversión hacia las nuevas tecnologías o los dispositivos, es realmente difícil de cambiar, ¿no? Porque es gente o son docentes que se han preparado durante toda su vida y han aprendido de una manera y ahora de repente se les dice, pues ahora tenéis que utilizar la tecnología porque es lo que hay que hacer y es lo que está de moda. Entonces al final hay que considerarlo también, ¿no? Son cosas que hay que considerar también cuando intentamos traer la innovación al aula. Además de estos retos o desafíos que mencionaba, existen muchos más, ¿no? A veces nos encontramos también con cuerpos directivos conservadores, directamente los directores de los centros que a lo mejor se resisten un poquito a esas prácticas innovadoras. Por otra parte, a veces no tenemos presupuesto, no tenemos dinero en el centro para la investigación o para la innovación, o no podemos comprar recursos, no podemos comprar ordenadores, tabletas, etcétera. La misma razón se aplicaría a los ambientes de aprendizaje, ¿no? Cuando queremos a lo mejor cambiar el aula pero no tenemos recursos para hacerlo, así que tenemos que seguir dando clase en la misma aula tradicional en la que hemos estado dando clase a lo mejor los últimos años, ¿no? Y esto al final es un poco el problema, ¿no? Que hoy en día les pedimos a los profesores que tienen que innovar y tienen que dar clase para los alumnos del futuro, pero sin embargo sus aulas muchas veces siguen siendo aulas del pasado, ¿no? Entonces aquí un poco se encuentra el pasado con el futuro en lo que viene siendo el presente, ¿no? Que es la realidad diaria de los profesores en sus aulas. Luego, por otra parte, existe mucha condición del trabajo predominantemente individual, ¿no? Esto quiere decir que en muchos casos hay profesores reticentes a trabajar en equipo. Una de las cosas también que les decimos a los profes que vienen aquí a Bruselas cuando quieren innovar es que abran las puertas de su clase. No les decimos tienes que abrir las puertas del aula a tus compañeros porque tú a lo mejor conoces una herramienta muy buena que tu compañero de al lado no conoce y al revés, ¿no? Entonces al final compartir el conocimiento, abrir las puertas de tu aula a los demás para que te den un tipo de retroalimentación, da igual que sea positiva o negativa, esto es muy importante, ¿no? Y esto es una de las cosas que más frenan la innovación educativa hoy en día, ¿no? En marzo de 2016 la UNESCO, lo tenéis ahí, realizaba una enumeración de factores, ¿no? Que dificultaban de alguna manera la innovación educativa, ¿no? Y decía, las escuelas se adaptarán de formas que requieran pocos o ningún cambio y casi descarta automáticamente las posibilidades de cambio, concluyendo que el pensamiento conservador es el que impediría la innovación, ¿no? Entonces esto ya nos dice algo, ¿no? Nos dice que al final nos cuesta mucho cambiar, ¿no? Y en otros casos nos enfrentamos también a muchos otros problemas que nos frenan, ¿no? Por eso sabemos que no es fácil traer la innovación al aula, sabemos que no es fácil cambiar, pero de la misma forma también sabemos que no es imposible y que existen numerosas herramientas, numerosos recursos, ideas y comunidades de aprendizaje que ayudan a los docentes a conseguirlo, ¿no? Por lo menos a intentarlo, a empezar a conseguirlo. ¿Y cómo conseguimos una innovación
educativa efectiva, equilibrada y sostenible, ¿no? Pues hay diversos factores, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Se tiene que considerar las nuevas metodologías de aprendizaje. Tenemos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, Flip Classroom o la clase invertida, el aprendizaje colaborativo, participación en proyectos europeos como por ejemplo eTwinning, Scientix, en Code Week, un montón de proyectos que hay también, ¿no? Por otra parte tenemos la integración de la programación en el aula, la robótica, de forma siempre transversal, por supuesto, que ayuda a desarrollar creatividad, competencia digital, pensamiento computacional, etc. Luego, por otra parte, algo que a veces no hacemos es replantearnos el papel del profesor y del alumno, ¿no? El profesor ya no es esa persona que llega al aula y da la clase para todos, ¿no? Esto ya no es así, ha cambiado, y cuanto antes nos demos cuenta los profesores, mejor será para todos. Hoy en día el profesor es más un poco, digamos, un guía, ¿no? Un guía en el aprendizaje, ¿no? Esa persona que está ahí ayudando y guiando a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, porque los estudiantes hoy en día aprenden por todas partes y en cualquier momento. Entonces, hay que tener esto en cuenta también, ¿no? Que el papel entre el profesor y el alumno ha cambiado bastante y tenemos que aceptarlo. Luego tenemos también el rediseño de los espacios flexibles de aprendizaje, es lo que os comentaba antes. Al final seguimos viendo a los profesores que tienen que enseñar o preparar a sus alumnos para el futuro y luego entras en la clase y te das cuenta que es la misma clase donde están los pupitres dispuestos en líneas, no hay colaboración, no hay posibilidad de colaboración, no hay posibilidad de trabajo en equipo. Hay cosas que tendríamos que cambiar de alguna manera. Muchas veces sabemos que no es fácil coger y plantar ahí en medio del centro un aula del futuro, pero sí que hay un montón de cosas que pueden ayudar de alguna manera, aunque sea un poquito a traer la innovación al aula. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta los recursos del centro y también los estudiantes, ¿no? Es algo que creo que siempre deberíamos tener en cuenta. Y luego, por supuesto, la formación docente. La formación docente para mí es una de las cosas clave y necesaria para traer la innovación al aula y todo lo que ello conlleva, ¿no? No solamente hablamos de formación docente, sino hablamos también de evaluación docente, cómo evaluar a los profesores. Es algo que no siempre se hace, es algo que creo se hace poco y que se debería hacer más, ¿no? Porque al final, como profesores, tenemos una responsabilidad muy grande. Tenéis en vuestras manos al futuro de la sociedad y creo que es importante siempre ser humildes y preguntarse si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y cómo podríamos mejorar, ¿no? Y creo que a lo mejor algunas veces esto quizás no se haga mucho. Y por supuesto la reflexión, ¿no? Lo que os acabo de comentar. Es importante siempre reflexionar sobre las prácticas de aprendizaje, lo que hemos hecho en el aula y pensar sobre todo si lo hemos hecho mal, cómo podríamos hacerlo mejor en el futuro, ¿vale? Esto es muy importante. Pues esto nada, simplemente lo que os acabo de comentar, ¿no? Que tenéis que recordar la inversión de roles entre el profesor y el alumno, las metodologías innovadoras, el aprendizaje activo. Esto también es importante. Tenemos que poner al alumno en el centro del aprendizaje. Ya no es la persona que se sienta en una silla y escucha al profesor hablar durante horas. El alumno tiene que ser el protagonista del proceso de aprendizaje, ¿vale? El aula flexible, los espacios flexibles de aprendizaje que permitan movimiento, que permitan colaboración, que permitan trabajo en equipo, etc. La formación docente y, por supuesto, la participación en proyectos europeos. Esto creo que es algo también bastante relevante que ayuda y fomenta a traer la innovación al aula. Pues precisamente esto es lo que hacemos en European Schoolnet. European Schoolnet es una red de ministerios de educación, al contrario de lo que muchos piensan, no es una red de escuelas, porque para eso tenemos ya eTwinning y si no lo conocéis tenéis que buscarlo ya en internet y empezar a participar. European Schoolnet es una red de ministerios de educación, como os comentaba, basada en Bruselas, ¿no? Somos una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es traer la innovación a las aulas. Para ello trabajamos con escuelas, con docentes como vosotros, con alumnos, con la Comisión Europea y en general con diferentes representantes de la industria, responsables políticos, etcétera, con el fin de valorar y replantearnos cómo está cambiando la educación, qué necesitan las escuelas y qué podemos aportar nosotros, ¿no? Lo hacemos sobre todo a través de las tecnologías, pero de un uso efectivo de las tecnologías, que es lo que os comentaba antes, ¿no? No sirve
integrar la tecnología en el aula porque sí, porque es lo que está de moda y hay que hacerlo. No, hay que integrar la tecnología cuando es significativo, cuando tiene sentido y siempre que se haya reflexionado sobre el objetivo de, en este caso, emplear pues un ordenador o un móvil o lo que sea que vayáis a emplear, ¿no? Y luego, aparte, a través de nuestras actividades, lo que buscamos un poco es transformar la enseñanza y el aprendizaje de Europa a través de la integración efectiva de las TIC, ¿no? Es importante, como digo, que esta sea efectiva siempre. Y hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de transformar la educación y todo esto siempre nos lleva al mismo sitio, ¿no? Que son las competencias. Seguro que habéis escuchado hablar de competencias del siglo XXI, muchos estaréis ya cansados de escuchar hablar de esto, pero al final es lo que tenemos que considerar también, ¿no? Tenéis en esta diapositiva he señalado un par de definiciones. Por ejemplo, el proyecto de SECO de la OECD define la competencia como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, ¿no? Este proyecto nace como respuesta al informe PISA con el fin de guiar de alguna manera las evaluaciones de nuevos dominios y competencias, ¿no? Y la idea un poco es que trasladar la competencia a la vida real para un aprendizaje sea realmente significativo, ¿no? Y esto es lo que realmente implica una competencia, una aproximación a la realidad. El hecho de que este aprendizaje sea significativo sin olvidar, por supuesto, que el resto de niveles también son relevantes, ¿no? Es lo que veis aquí en la pantalla, ¿no? La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Y como veréis a lo largo de la presentación de este vídeo, pues nosotros en European School trabajamos en proyectos europeos, ¿no? Como os comentaba, y esto es algo que también de alguna manera me ha enseñado algo importante, que es el hecho de que los países tienen las mismas ganas de cambiar. En muchos países, en los diferentes Estados miembros, nos encontramos que por muy diferentes que seamos, al final los problemas a los que nos enfrentamos siempre o casi siempre suelen ser los mismos, ¿no? Entonces esto nos dice ya algo, ¿no? Que a lo mejor podemos trabajar juntos y cambiar un poco las cosas, ¿no? Y esto es algo que permite hacer, por ejemplo, European Schooling, ¿no? El poner en contacto a diferentes profesores y diferentes responsables políticos para hablar, para comprenderse, comprender cada uno de sus problemas y trabajar juntos para ser posible llegar a un fin común y a una solución realmente sostenible, ¿no? Y de esta forma, pues las competencias clave se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Es la definición que aporta el Parlamento Europeo del Consejo en el año 2006, hace ya unos cuantos años, y de la misma forma aporta o explica que existen 8 competencias clave que es preciso mejorar a lo largo de nuestra vida para participar activamente en la sociedad y tener éxito, ¿no? En un mundo que al final está en constante evolución. Estas competencias, las veis ahí en la pantalla, son la comunicación en lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, de la que hablaremos a continuación, la competencia de aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa y la conciencia y expresión cultural. Y los antecedentes de la competencia digital los podemos encontrar ya en el año 1997 con el proyecto de SECO, Descripción y Selección de Competencias Clave. Posteriormente, en el año 2006, como comentábamos ahora, la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre competencias clave para el aprendizaje permanente. Lo que se dice aquí, lo que se espera un poco que siga la sociedad o que haga la sociedad es que realmente sea consciente de la importancia que tiene la competencia digital como algo necesario en la educación obligatoria, ¿no? Tanto en la educación obligatoria como en la educación a lo largo de la vida. Es algo que debemos aprender y mejorar durante toda nuestra vida.
¿Y qué es la competencia digital, no? Pues la competencia digital es implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. La competencia digital se apoya en habilidades TIC básicas, ¿no? Lo tenéis ahí escrito. Uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y también para comunicar, participar en redes de colaboración a través de Internet, ¿no? Esto es muy importante, lo que mencionaba con anterioridad, ¿no? Las redes de colaboración a través de Internet, que es una cosa que antes no teníamos hace años, hoy en día la tenemos y por supuesto muchas veces se utiliza mucho, pero en muchas otras ocasiones no se utiliza tanto como a lo mejor se debería utilizar. Hay un montón de gente súper profesional y muy innovadora, con muchas ganas de aprender y de cambiar, que comparten constantemente recursos, ideas, materiales, etcétera, y que están dispuestos a compartirlo con todos vosotros, ¿no? Entonces es importante que lleguéis a esta gente y os impregnéis de todo este conocimiento que hay por ahí en el mundo en España. Y la competencia digital efectiva pues pasa por ser capaces o tener la capacidad de buscar y tratar la información de forma correcta, utilizarla de manera crítica y sistemática, utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y la resolución de problemas, tener una actitud activa, crítica y realista hacia las TIC, hacia las nuevas tecnologías, y también, por supuesto, respetar los principios éticos de su uso, ¿no? Si vemos un poco, echamos un poco la vista atrás, vemos un poco la historia de la competencia digital, ¿no? Nació ya en el año 2012, se creó el proyecto Marco Común de Competencia Digital Docente como parte del Plan de Cultura Digital en la escuela y del Marco Estratégico de Desarrollo Profesional Docente. Este marco común de competencia estaba basado a su vez en el Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía, que a lo mejor lo conocéis, que abreviado sería el DIGCOM.org, y también en el Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores, que sería el DIGCOM.edu, ¿no? A partir de ahí se creó el primer borrador del Marco Común de Competencia Digital Docente en el año 2013, que incluía una propuesta de descriptores. Un par de años después se tradujo al inglés y llegamos ya al año 2016, ¿no? Donde se celebran sesiones trimestrales de la ponencia de competencia digital docente, se redactan y se validan estos descriptores y estos niveles competenciales del marco, se desarrolla también el portfolio de la competencia digital docente, que es un servicio de reconocimiento y certificación de esta competencia desarrollado por el INTEF, por el Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en Madrid. Y en el año 2017 ya se publica el Marco Común de Competencia Digital Docente, ¿no? Se hace un pilotaje de este portfolio de competencia digital docente entre más de 1000 docentes, y ya desde el año 2017 se pilota Selfie en España, ¿no? De Selfie vamos a hablar ahora, no quiero adelantaros mucho. DIGCOM.org y Selfie, ¿no? El marco de competencia digital y Selfie, ¿no? Que lo tenéis aquí. Sabemos que las tecnologías digitales están transformando nuestra vida cotidiana, ¿no? Y las escuelas, sobre todo el modo en el que enseñan los profesores, los docentes a través de la tecnología. Entonces, en este contexto conviene preguntarse y conviene reflexionar si las escuelas están realmente preparadas para sacar el máximo provecho de las TIC, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, si las escuelas pueden utilizar la tecnología para el aprendizaje, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es su posición respecto a la tecnología? ¿Hacemos un buen uso de la tecnología? ¿Cómo podemos mejorar, no? Para responder a todas estas preguntas aparece Selfie. Selfie es la herramienta de autorreflexión sobre un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la innovación a través de tecnologías educativas innovadoras. ¿Qué aporta Selfie? ¿O por qué se creó Selfie en primer lugar, ¿no? Pues lo veis aquí. Hay muchísimos estudiantes en Europa, en concreto estas son las cifras dadas por la Comisión Europea, más de 71 millones de estudiantes en unas 250.000 escuelas, ¿no? Y realmente se preguntan en la Comisión, ¿están preparadas las escuelas europeas para sacar el máximo provecho de las tecnologías digitales para el aprendizaje?
Pues esto es precisamente el objetivo de Selfie, ¿no? Selfie es pues esta herramienta de autoevaluación que permite a los centros hacer una evaluación o sacarse un selfie, de ahí la palabra, y ver cuál es su nivel de competencia digital en relación a las tecnologías respecto a otros centros a lo mejor. Selfie nace en el Joint Research Center de Sevilla. Como veis aquí en el mapa, bueno, tienen diferentes centros en Europa. Es el Joint Research Center o el Centro Común de Investigación. ¿Y por qué surge Selfie, no? Espera, voy a mover esto un poquito. Pues Selfie surge, como muchas otras iniciativas, por el plan de acción de educación digital. Es una de las 11 acciones del plan de acción de educación digital. El objetivo de Selfie es llegar a 1 millón de usuarios y la propuesta de Selfie se lanza en octubre del 2019. Desde entonces y hasta ahora tengo por aquí las cifras oficiales, espero no confundirme porque realmente se están actualizando constantemente, pero bueno, hay más de 630.000 personas, usuarios en Europa que han utilizado Selfie, que han hecho ya esta autorreflexión o que se han hecho esa foto, ese selfie a ellos mismos para evaluar su competencia digital. Un total de 7.139 escuelas en más de 56 países, ¿no? Esto es mucha gente, muchos centros, muchas comunidades educativas intentando mejorar, intentando traer la innovación a las aulas, intentando ser digitalmente competentes, ¿no? Que es realmente nuestra responsabilidad como docentes. ¿Y qué es Selfie, no? ¿Cuáles son las características un poco de Selfie? Pues sabemos que Selfie es una herramienta práctica para los centros, está disponible en 24 idiomas, lo cual es muy importante también para que todo el mundo tenga acceso a esta autoevaluación, autorreflexión sobre la competencia digital, sobre el uso de las tecnologías en el aula. Involucra a toda la comunidad educativa. Está basada en preguntas que corresponden a 6 áreas diferentes, que las veis aquí, al desarrollo profesional docente, a las prácticas de aprendizaje, la competencia digital del estudiante, etc. Y algo muy bueno que tiene Selfie y que realmente es un valor añadido es que es una herramienta que es personalizable. Esto quiere decir que en la herramienta vosotros encontraréis cuando os enfrentéis a esta autoevaluación, si os queréis enfrentar, que yo desde aquí os animo a que lo hagáis, pues cuando realicéis este test veréis que es una herramienta que se puede personalizar. No quiere decir que hay unas preguntas que tenéis que responder, pero además la herramienta os da la posibilidad de realizar vuestras propias preguntas y adaptarlas a vuestro contexto de aprendizaje, ¿no? No solamente de aprendizaje, sino el contexto escolar, ¿no? Adaptarlo también a los estudiantes, adaptarlo a los docentes, al equipo directivo, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo yo creo que es algo bastante poderoso también. Y bueno, y si estás viendo este vídeo y quieres participar en Selfie, realmente es muy fácil hacerlo, ¿no? ¿Cuándo y quién participa? La respuesta es todo el mundo puede participar en Selfie, ¿no? La idea es involucrar a toda la comunidad educativa, profesores, estudiantes, padres, docentes, equipo directivo, etcétera, ¿no? Un poquito intentar englobar a cuanta más gente mejor para que desde luego la respuesta sea más comprensiva. Es una herramienta voluntaria, anónima y segura. Esto también es importante decirlo porque la información que se recoge en Selfie está guardada en unos servidores seguros. Y lo que os comentaba antes, tiene hasta 8 preguntas personalizadas, ¿no? Que se pueden extender a vuestras necesidades, a las necesidades de cada centro o también a las necesidades de vuestro contexto educativo. Una vez que realizáis el test de vuestro test de autoevaluación como centro, que se tarda muy poquito, se tarda entre 20 y 30 minutos me parece, vais a recibir un certificado. Bueno, primero vais a recibir un informe a medida, que es lo más importante, que al final es el que va a sentar las bases para el diálogo y la planificación, ¿no? Tenéis las respuestas y sabéis
qué es lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, si lo estáis haciendo bien, si lo estáis haciendo regular y cómo podéis mejorar, ¿no? Y a raíz de eso, a partir de ahí, pues tenéis el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo, ¿no? Porque una vez que participas en selfie y sabes qué cosas tienes que mejorar, pues después te puedes poner un plazo para mejorarlas y al cabo de un tiempo volver a autoevaluarte, ¿no? Volver a autoevaluar al centro, ¿no? Para ver si ha cambiado, cómo estabas hace un año a lo mejor, qué cosas has cambiado y si has realmente mejorado, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la gente que participa en selfie, pues después reciben este certificado maravilloso de la Comisión Europea diciendo que pues esta persona ha demostrado pues un poco de liderazgo escolar, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, eso es lo que pone aquí, porque ha sido el líder de la escuela, porque realmente la gente que participa en selfie para mí es como un líder escolar, ¿no? Porque es lo que os comentábamos al principio, hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay muchos problemas a los que se enfrentan los profes y no es fácil innovar. O sea, innovar es lo más complicado que hay. Es como salir de la zona de confort. Y a la gente no le gusta salir de la zona de confort, no, a nadie nos gusta. Y esto es algo que yo creo que como profesores sí que es necesario hacer. Entonces es importante encontrar una persona en el centro que tenga esas ganas de salir de la zona de confort, aun sabiendo que por supuesto no va a ser fácil, va a ser difícil, va a entrañar a lo mejor un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, un poco más de trabajo, pero al final va a merecer la pena, ¿no? Porque al final es el agente de cambio que motiva a otros, como a otros docentes, a las familias incluso, o a los estudiantes a cambiar, ¿no? Entonces es muy importante tener este tipo de liderazgo, ¿no? Entonces yo desde aquí sí que os animaría que si estáis en casa, estáis viendo este vídeo y queréis a lo mejor intentar participar en selfie, autoevaluaros vosotros como comunidad escolar, lo hagáis, vayáis a la página web, es muy sencillo, tenéis que cubrir cumplir unas preguntas como os explicaba antes y ya está, no hay más, ¿vale? Y luego también otra de las cosas que podéis conseguir si utilizáis selfie es esta insignia abierta para vuestra escuela, ¿vale? Que al final no deja de ser un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que realizáis dedicando tiempo para cubrir este cuestionario y poder reflexionar sobre vuestra competencia digital y también sobre el uso de la tecnología que hacéis en vuestro propio centro. Bueno, pues hasta aquí Selfie, esta autoherramienta de autoevaluación de la que os he hablado hoy. Si necesitáis más información o queréis más información sobre esta herramienta, tenéis aquí en pantalla las direcciones de correo a las que tenéis que contactar. Esta presentación amablemente me la ha cedido Pan Campilis de la Comisión Europea, que precisamente ha sido una de las personas que más involucrada ha estado en el desarrollo de esta herramienta. Así que si tenéis alguna duda o algún problema, pues no dudéis en enviarle un correo y él desde luego se pondrá en contacto con vosotros y os ayudará en todo lo necesario. Y hasta aquí la presentación de hoy, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os resulte de utilidad y que le encontréis mucha utilidad a Selfie y por supuesto que os animéis a utilizarla y a hacer esta autoevaluación en vuestros centros. Si queréis ampliar conocimientos sobre este módulo de innovación, tecnología educativa y competencia digital docente, podéis hacerlo desde la página web de la Universidad Internacional de Valencia, donde podréis descargar un PDF autoformativo en el que podréis profundizar en contenidos e información. Tan solo tenéis que seguir el enlace que aparecerá en la descripción del vídeo y de la misma forma os animamos también a dejar vuestras preguntas sobre este módulo en los comentarios del vídeo. Si habéis probado Selfie, si os animáis a probar Selfie, contadnos qué tal la experiencia, contarnos si nos ha gustado, si sabéis tener algún problema también, y en los próximos días en otro vídeo resolveremos las dudas más destacadas. Os animamos también a compartir este vídeo, así como todos los vídeos de esta formación con vuestros compañeros y compañeras, y de la misma forma a ver el próximo vídeo de la formación en abierto Profes Digitales de la Universidad Internacional de Valencia, donde hablaremos de proyectos europeos tan interesantes como Code Week y Twinning o el aula del futuro. Así que ya sabéis, no os lo podéis perder. Muchas gracias y hasta pronto.